Volvemos a Capital para poder contarles a todos ustedes lo que está pasando, ¿no? Que es algo realmente importante. Muchos se han preguntado por qué a partir de ahora en la base de datos del ANSES el gobierno va a poder disponer de cada uno de los datos de ustedes, la información particular. Algunos han dicho que es por una cuestión de publicidad, otros que tienen que ver con otro tipo de acciones que son realmente polémicas. Hasta la propia Mirta Legrand le dijo al jefe de gabinete, a Marcos Peña, le dijo, ¿para qué lo van a hacer? Me parece hasta fascista que hagan estas cuestiones. Por eso lo trajimos a Mariano Feuer. Mariano es el director creativo de una agencia muy importante, reconocida en social media, que es Viral. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por venir. ¿Todo bien? Muchas gracias. Primero, como un tipo que maneja nuevas tecnologías, plataformas digitales, tengo dos temas. Vamos a hablar un poquito de estos muchachos que ayer se mandaron este moco con esta pseudo amenaza al presidente de la Nación, a la Casa Rosada. Pero me interesa también el tema de los datos personales y esta decisión del gobierno de tomar una base de datos sabiendo que es tan valiosa y se venden tantas empresas. Primero, ¿qué significa? En principio, los dos temas, e incluso el tema de la disputa Macri-Tinelli en redes y eso, tienen que ver con lo mismo, que es con quién emite, quién controla y quién monitorea los datos nuestros hoy en día. Cada vez más, una de las analogías que se usa generalmente es decir que los datos son el petróleo del siglo XXI. Sí, de hecho hay empresas que se dedican a vender bases de datos. Y así como el petróleo en su momento primero estaba, pero no se podía utilizar porque no se había refinado, empieza a refinarse y empieza a extraerse. Los datos ya están, los datos no necesitamos crear o generar nuevos datos, todo el tiempo estamos generando, ya sea en redes sociales como en usos de nuestras tarjetas, cámaras en todos los lugares de la ciudad, o sea, los datos de control, si se quiere, ya están. Ahora, Mariano, estuvimos estoqueándote un poquito, estuvimos observando tus cuentas digitales. En tu Twitter aparecían este tipo de tweets que realmente son preocupantes. Digo, por eso te llamamos para poder hablar. A ver, aparecen tweets realmente fuertes. Dice, y si les digo que el Ministerio de Seguridad está preguntándonos a agencias de social media, o sea, agencias de redes sociales, si ofrecemos monitoreo de todos los argentinos, patrones lingüísticos, consolidación de datos, filatorios con las redes sociales personales y modos de uso de las redes sociales de cada uno. Bueno, mejor me callo, no sea cosa. ¿Me puedes explicar esto? Básicamente esto tiene que ver con, hay varios periodistas que lo están investigando, tiene que ver con de qué manera hay que tener cuidado con. Por un lado tenemos los datos duros, llamémoslo, los que nuestro gobierno, no importa el partido político, o sea, el gobierno nacional tiene, como por ejemplo es el que emite los documentos, con lo cual los números de documentos en principio los tiene el gobierno. Cuando alguien en su momento conseguía el padrón electoral es un delito. ¿Por qué? Porque la base la tiene el Estado. Por otro lado están los datos que cada vez más nosotros generamos por fuera de la órbita pública. Pensá que hace 100 años, por ejemplo, solo había el registro civil y algún dato en algún almacén donde alguien te anotaba tu nombre y cuánto debías. Acá estamos hablando de muchas cosas más. Hoy en día, de consumo de tarjeta de crédito, por un lado tenés los oficiales, llamémosle, que no son solo los que el Estado emite, sino los que el Estado controla. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina controla tu nivel de gastos. Vos podés entrar y revisar con tu cuito, con el mío, cuánto es la deuda que tenemos con los bancos. En verdad, generalmente es cuánto es el límite de tarjeta. Entonces te dice, pero tenés una deuda. No, es el límite de tarjeta. Se está dando justo, a ver, en un contexto económico, político, esta situación de blanqueo de capital. Ahí tenés por un lado los datos. ¿Pensás que esos datos se pueden usar para llamarte y decirte, mira, Mariano, vos que tenés un par de cuentas afuera, en el exterior, tenemos estos datos que moviste esta plata, hasta esos datos tenés que blanquear, digo. Eso es propiedad de lo que el Estado venía controlando. Ahora, cada vez más hay una cantidad enorme de datos que nosotros les damos a las empresas privadas y que les damos, o que nos sacan, si se quiere, porque en verdad les damos y nos sacan eso, a las redes sociales. ¿Te acordás que hace unos años se decía, no, la sube, te van a saber dónde estás viajando, ¿no? Entonces, uno decía, es ridículo porque gente que te pone, en ese momento con Foursquare, y decía, estoy acá en Plaza Serrano, en tal bar. Por otro lado, se quejaba de que el Estado le podía saber a dónde viajaba. Entonces le digo, si vos mismo estás. Para traducirlo un poquito, digo, para aquellas personas que se quejaban de esa información de la SUBE, utilizaban aplicaciones de geolocalización, es decir, aplicaciones que decían, estoy acá comiendo una pizza en Belgrano y voluntariamente. O en Palermo, y voluntariamente lo compartía a cientos de miles de usuarios. Ahora déjame, porque hay un paréntesis de todo esto, que en la mesa de Mirta, donde Mirta, que ya tiene una ametralladora verbal, lo agarró y le dijo lo siguiente al jefe de gabinete, a Marcos Peña, sobre los datos que estamos hablando. Escuchá. ¿Para qué quieren los datos personales de todos nosotros? Primero, eso es una gran falsedad que da vuelta. Mirta, tenemos tiempo, vas muy rápido. Tengo tanto tema que van... mi cabeza y después se me va. No, yo ataco cuando ataco. Eso es una...
un rumor realmente que es muy importante aclararlo. El Estado tiene una ley que se llama de protección de datos personales. No hay ninguna posibilidad que este gobierno altere, modifique o dañe el espíritu de esa ley, que es que justamente los datos personales, principalmente los sensibles, sean los de impuestos, los de preferencias políticas, lo de cualquier dato que el Estado en sus múltiples bocas pueda tener, sea usado para nada fuera de esa ley. Los datos de contacto es otra cosa. La mayoría de los datos de contacto son públicos, están en el padrón electoral. Los 8 datos que estamos hablando en este convenio que hicimos con la ANSES, 7 de esos datos están en el padrón electoral. O sea, desde qué estudiaste hasta tu dirección, hasta tu documento. Y eso tiene un sentido, que es que el Estado pueda contactarse... ¿En todos los países ocurre esto? En los países como Estados Unidos es totalmente desregulado. Porque a mí me parece como una actitud fascista. Depende qué hagas con eso. Primero, depende qué hagas con eso. En Estados Unidos directamente está desregulado. Las empresas tienen hasta 80 datos personales de cada persona. ¿Qué compraste en el supermercado? ¿Hasta qué comiste? Y eso es una cultura más abierta en ese sentido. En el otro extremo estamos nosotros, con una ley que es interesante también. La ley de protección de datos personales tiene 20 años. No tuve ni un solo caso real de cumplimiento. Ha habido 8, 80... como una captación. No, porque lo que es, por eso digo, se generó una burbuja muy grande. ¿Para qué lo usan después? Para poder contactarse. Te doy un ejemplo. Esta semana se reglamentó otro tema muy importante que era el de... Bueno, ahí está la respuesta de Marcos Peña, para poder contactarse. Es como para poder derribar un poco la muralla Estado-ciudadano. No quiero discutir con un jefe de gabinete. Primero tiene dos cosas que no son tan así. La primera es decir que son públicos. Dice, por ejemplo, están en el padrón. El padrón no es público. Yo no puedo ni vos acceder en este momento. Solo puedes acceder como ciudadano en elecciones buscando por documento y con un bit de control. O sea, no es que vos podés bajarte todo el padrón, sino que podés ver tu número y eventualmente alguien que conozcas y después de hacer 20 búsquedas también te dice, te corta la sesión porque ahora, no Mariano, quieren que saque el padrón. Déjame saber, ¿a vos te llamó alguien del Ministerio de Seguridad por tu agencia para pedirte información? ¿O no, para saber cómo se maneja esa información? No quiero... esto se está investigando. ¿Te llamaron? Ni niego ni confirmo porque realmente... ¿Pero por qué? ¿Tenés miedo? ¿Por qué? No es un tema de miedo. Es que justamente ni siquiera... O sea, a ver, tiene que ver con una forma indirecta que tienen de hacerlo, cosa de que no aparezca en el boletín oficial, con lo cual no es prudente que yo diga al aire, ni tampoco en redes, por eso yo puse qué pasaría si es así, que hay un ofrecimiento formal del Ministerio de Seguridad. Sí, que están buscando para el Ministerio de Seguridad ese tipo de datos. Ahora, esto que dice... ¿Esto es porque no te llamó alguien formalmente, quizá del Ministerio de Seguridad? No, porque el Estado tiene... ¿Es una interpretación tuya o ha habido una acción que no la querés confirmar? No. El Estado tiene cajas recaudadoras y mecanismos como para que no sea el Estado el que contrate algo, ¿no? Vos podés, en vez de que sea un ministerio... alguna... Sí, tercerizar un servicio. Exactamente. No, bueno, está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en su momento se usó mucho las universidades como forma de tercerizar, y no era el Estado el que contrataba, sino que era una universidad. Producciones, sí. Bueno, producciones y otras cosas. Con lo cual... que este tipo de cuestiones con la información, con datos, sobre todo en el área digital, te lo pongo en potencial. Yo pregunto, ¿Lo por harían ejemplo, con agencias digitales? Yo pregunto, por ejemplo, sí, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional... Si uno va a Twitter, a Facebook, a cualquiera de las redes donde claramente han pautado muchísimo en las elecciones pasadas, no hay ninguna factura de un político que dijo, Macri, Cristina o quien sea, quiero promocionar. Entonces, ¿cómo pagan? Bueno, a través de tercerizaciones. Esto, cuando en su momento se generó el escándalo de que decían que un candidato, Niembro, había cobrado. Bueno, el tema es que son generalmente bolseros que lo que hacen es cobrar para después pagar otro servicio y se destransparentiza en el medio. En lo digital, que es muy fácil encontrar todo, sin embargo no están las facturas de quién paga y no estos servicios. Ahora, esto que te decía antes, vos tenés los datos del Estado o los que controla el Estado. Pero, por ejemplo, el Estado no controla qué datos, o sea, quién sos vos en Facebook, quién sos en Twitter, en Instagram, qué pusiste. Si realmente lo que quieren hacer es juntar las dos patas de base de datos, primero, estás teniendo todos hábitos de consumo y por otro lado tenés los gastos. A ver, yo por la información que es lo que estaba pidiendo el gobierno, datos que tenemos en la ANSES que además se dice 7 de 8, el octavo es el mail. Está bien, pero mirá, tenés
El nombre, el apellido, el DNI, el quid, quill, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los empadronados. Sí. Si esta información que la provee el ANSES, con esta pata que me estás dando vos, que es la parte digital, con el movimiento digital que tenemos nosotros, digo, acá se puede hacer un accionar casi perfecto para una campaña política, digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el año 2017, las legislativas. Tanto este gobierno como otros gobiernos están entendiendo que el microtargeting, o sea, hablarle directamente, no a un grupo, si quiere una persona, vos fíjate que lo que queremos hacer es comunicarnos. Lo que están intentando, y es lo que hacen en la campaña de Cambiemos en redes, es claramente evitar a los medios. Así como el kirchnerismo... Bueno, de hecho se ha puesto Macri, el presidente de Facebook, ¿no? Así como el kirchnerismo lo que hacía era enfrentar a los medios en lo digital. Por ejemplo, Cristina Salí decía, fíjense lo que el medio no te dice, lo que Clarín no te cuenta, bla, 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 y hacía 25 tweets hablando de los medios. Lo que hacen es, Facebook, en vez de hablarle a los 25 o 30 millones de argentinos que tienen Facebook, le hablan a su comunidad. Le habla a cada uno o a cada comunidad. Entonces, si van a ir al barrio de Espeleta tal, le hablan a los del barrio de Espeleta tal. No le hablan al barrio de al lado, con lo cual el barrio de al lado nunca se entera. Vos como periodista nunca te enteras, pasa por abajo. Lo mismo Snapchat. Si bien es un solo canal, por ejemplo el de Macri, es más escondido. Snapchat, le cuento a la gente, lo que tiene es que no podés ver, si vos no entraste a ver el canal, no es como Twitter que se ve todo. Twitter, que sería la más pública... Bueno, espera, déjame poner un paréntesis. Digo, acá realmente, y esto no es nuevo, hay en este gobierno en particular la preocupación o el interés de generar un nuevo paradigma de comunicación desde la política también. Y está pasó lo mismo con la reunión de Mauricio Macri y Tinelli, que muchos pensaban que era Tinelli que había sacado el celular para hacer Snapchat de cambiar las caras. Y es el propio equipo de comunicación de Mauricio Macri, ¿no? Perfecto. El tema es que los medios de comunicación que han sido discutidos durante los últimos 12 años son de alguna manera un balance de poder en donde vos seguís lo público, ¿sí? Más allá de las distorsiones, vos podés ver qué está pasando. Cuando vos tenés desde el gobierno una comunicación directa, ¿sí? Facebook es una cosa, Twitter es otra. Twitter, que es la red más pública, vos fíjate que por eso lo de Tinelli medio que salió para otro lado y no lo querían, porque en Twitter el gobierno trata de hacer el menor escándalo posible, pone cosas muy básicas, muy abiertas, no es como antes. ¿Por qué? Porque la verdadera información te la está mandando directo. Este sistema de tener los mails y tener quién es tu usuario en Twitter, saber qué es lo que estás escribiendo y contestar, sirve evidentemente para llegar sin un ruido en el medio y para que... Es la comunicación perfecta. Es la comunicación perfecta. Es como que cualquier persona que haga marketing sepa a la audiencia que se quiere dirigir los hábitos que tenga. Digo, ¿qué haces? ¿Cómo te levantás? ¿Cuáles son tus gustos, tus preferencias? No solo eso. Y en base a eso construir un mensaje. Por ejemplo, vos decís, programa para que madres solteras, adolescentes, puedan terminar sus estudios. Sí. Entonces agarrás, targeteás, buscas en Facebook, buscás quiénes son las que ponen que tienen un hijo y tienen menos de 22 años, que ponen que no están en una relación. Entonces le mandás un video del presidente de la Nación directamente personalizado diciéndole, yo sé que vos tenés un tema, sé que tenés un problema, sé que nadie te ayuda, yo quiero ayudarte, por eso hice este programa para vos. Es muchísimo más directo que un acto o una cadena diciendo para todas las madres quiero presentarle. Este cambio de paradigma entre lo que hacía el kirchnerismo y lo que hace el macrismo tiene también, no nos olvidemos, porque es como cuando Peña dice en Estados Unidos tiene particulares, pero no es que cualquiera tiene cualquier dato. Tiene los datos que adquirió a través de su propio... O sea, Amazon tiene los datos de Amazon y que vos entregaste. Exactamente, y de terceros con los que tiene. Ahora, déjame, Mariano, digo, hay un tema importante también, que ayer lo hablábamos, y hay muchísima gente que hasta en algún momento me tildaba de exagerado. Cuando yo hablaba de estos dos chicos que realmente, por un lado, la familia dice que se mandaron una gran macana. De hecho, van a ser procesados, investigados por intimidación pública. Estoy hablando de estos dos pibes de 21 y 23 años que crearon una cuenta de Twitter haciéndose pasar por falsos terroristas o por terroristas, donde posteaban en árabe. Ya van a ver las imágenes, ahora las vamos a ver acá en esta imagen. En esta cuenta posteaban en idioma árabe que iban a meter bombas en el subterráneo, ponían mapas del subte, iban a atacar al presidente, iban a detonar la Casa Rosada. Y yo, más allá que decía que son dos estúpidos que hay que poner como resaltador, me parece que la pata, digo, del terrorismo, sobre todo con el accionar que tienen en el mundo, que es justamente un gran trabajo en redes sociales, o que muchos adeptos toman la información de plataformas digitales, no habría que dejar al margen esta información. De hecho, me sorprendió que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salga a hacer como prácticamente una propaganda, de decir, casi en 8 horas los detuvimos. Me parece hasta muchísimo tiempo para las cosas digitales, ¿no? Hay un tema, yo escribí una columna hace 2 o 3 meses
contando que la estrategia comunicacional, así como te digo que va por abajo, lo que intenta en los grandes espacios, que sea Twitter o los medios masivos, es que hablemos de cosas que no es el tema importante. Yo lo llamo pase pantalla, pues me gusta mucho el fútbol americano, soy hincha de Green Bay Packers, y la idea de que la pelota sale para un lado, pero la jugada va para el otro, ¿no? Es como el tero que se dice que cuida sus huevos llamándote desde otro lado. En ese sentido, creo que lo de estos chicos es claramente un pase pantalla. Si uno hace rápidamente un search en Twitter, va a encontrar un montón de cuentas que dicen hay que matar a Cristina, hay que matar a Maggie. No estoy diciendo que esté bien y no digo que no haya que investigar y hacer un proceso, obviamente, porque es importante. Lo que digo es esta cosa de en 8 horas, y sobre todo, como dice la ministra, vamos a seguir a cada una y de las sepan cuentas que cada uno, Sí. mientras hay Por eso, perdón. cuentas con 500.000 Perdón. seguidores A mí- diciendo sí. hay que asesinar a Cristina Sí, Kirchner. a mí me dio la impresión, y acá se ve, digo, cuando un funcionario tiene esa distancia del mundo digital, ¿no? Porque realmente ayer yo también analizaba cuentas que tienen, son bastante influenciadoras, doctora Piñata, que son cuentas políticas que permanentemente Sí, parodias, están bombardeando, están parodiando la política. Y decía, realmente acá se ve la distancia de los propios funcionarios. Porque hay una política que vos decís que es muy digital de este gobierno y a la vez una distancia de ciertos funcionarios que dicen, vamos a agarrar a cada uno de los que esté tuiteando, atacando, amenazando con la investidura presidencial. Y por otro lado, es imposible parar eso. Sí, y además como son, para mí el ciudadano tiene que tener sus libertades y tiene que estar protegido, y hoy tiene que estar protegido también este camino entre la diferencia entre la parodia y la amenaza real. Claro. Sin embargo, ¿Esto se puede tomar como una amenaza real? No lo sé, no soy especialista en ciberterrorismo ni en seguridad exterior. Sí sé que rápidamente se notó que no lo era, digamos. Pero, digo, es la primera vez que pasa algo así tan fuerte de un operativo, donde va la policía, donde hay A todo. mí- Digo, parecía una división A mí me hizo recordar mucho cuando yo ya tengo un poco más de edad, cuando en su momento en el gobierno de la Rúa se habló que había anthrax en la Argentina, que había llegado un sobre y en verdad no había anthrax, no había sobre. A veces los gobiernos creen que con un respiro de que se hable de otra cosa, no se habla de cierto tema. El problema de los pase pantalla es que cuando los consumís mucho, cuando usás mucho eso, te empieza a venir en contra. Cuando empezás a decir, por ejemplo, ojo porque puede haber terrorismo islámico y lo estamos viendo en las redes, no sea cosa que des ideas, ¿no? O sea... Por eso a mí, digo, y ahora la vamos a escuchar a la ministra Bullrich lo que decía ayer, que esto una vez que se dispara, es una bola que no para más. Digo, porque también hoy está pasando esto en Francia, en Alemania, en todos los países del mundo. Digamos que de alguna manera para ser pueblerinos estábamos fuera del mundo en ese sentido. En eso estamos fuera, pero más allá de eso, Mariano, hay mucha gente que, como se creía en el terrorismo antes, ya no se van a entrenar a los países al lado y tienen la subordinación de un tipo de ISIS. Es que toman valores fíjate del mundo digital. Qué interesante. Sí. Yo había escrito también una columna sobre recursos humanos, nada que ver para una empresa de recursos humanos, pero que hablaba de cómo ya no existe más departamentos de recursos humanos en las grandes empresas, sino que son de marketing interno. Entonces, por ejemplo, hacen publicidades para el consumidor, pero también publicidades para el que trabaja a 5.000 kilómetros y la unión con la empresa ni siquiera trabaja en una oficina, trabaja en su casa, con lo que los valores, por ejemplo, de una empresa, los compra también a nivel publicidad. Creo que ISIS hace eso, porque el otro día leía, no tengo absolutamente experiencia sobre el tema, simplemente lo que hay en los diarios, ¿no? Decían, este último atentado en Alemania que decía, ISIS solo pide que vos digas, sí, yo... Lo hice en nombre de ISIS. Entonces, es como que una empresa diga, bueno, si vos vas a trabajar para nosotros, alcanza con que tuitees tal cosa para nosotros. Esto hace que obviamente atrae un montón de... O sea, lo que hemos descubierto en las redes, hay un texto de Hernán Casiari muy lindo hace unos años que decía, no es que antes había menos imbéciles, sino que ahora los imbéciles se juntan. O sea, vos de pronto en una red tenés... Los imbéciles están compartidos. Y se juntan. Sí. Entonces, esto es lo mismo, no es que había menos loquitos, sino simplemente que hoy en día hay mucha rapidez y facilidad. Ahora, déjame escucharla a la Dale. ministra Bullrich, que ayer hablaba, aquel que no la haya escuchado. Fíjense en cada una de las palabras también cómo también hay un Estado que en algún momento ha pasado también con Mubarak. Me acuerdo, estoy hablando un poco de la crisis de la primavera árabe, cuando querían por poco derribar Internet y no se podía. Me parece exactamente la misma política a la hora de decidir vamos a combatir a cada uno de ellos. Sin duda es una alarma, es un antes y un después. Escucha. El día de ayer se localizó una cuenta de Twitter. Queremos, por un lado, agradecerle muchísimo a la gente. La gente inmediatamente avisó por el mismo Twitter diciendo lo que estaba sucediendo. Ya
igualmente había tomado intervención la Policía Metropolitana, que había seguido ese Twitter, y eso llevó a que se hiciese una tarea entre todas estas fuerzas que yo les estoy describiendo, con una conducción muy importante en el lugar de la jueza, la doctora Servini de Cubría, y a las pocas horas se llegó a la detención de 2 personas que habían estado intimidando, amenazando a la población mediante tweets que en idioma árabe y hablando de objetivos, y que rápidamente se logró que estas 2 personas estén detenidas. Advertirle a los que utilizan las redes sociales para intimidar o amedrentar que los vamos a buscar, uno por uno, que no vamos a permitir que se genere incertidumbre o miedo en la población. Los vamos a buscar y acá hay un caso concreto, como sucedió también cuando amenazaron a la hija del presidente por Twitter. Tenemos los medios para llegar a las personas que quieran intimidar, amenazar a la población. Y estas personas están detenidas. No es gratis mandar mensajes intimidatorios. Vamos a buscarlos uno por uno para tener a salvo a nuestra población. Bueno, ahí está, ¿no? Uno lo charlamos quizá mientras escuchábamos la nota. Parece como la creación de un comisionado de Twitter, ¿no? Empezar a buscar a la gente. Y dentro de todo, también en este discurso, empieza a generarse esta cuestión que yo siempre digo que es el mayor logro del terrorismo. Más allá de que, por Dios, digo, gracias a Dios, acá en la Argentina hablamos de casos realmente aislados, o no hay una fuerte intromisión de grupos terroristas, al menos hasta ahora, por favor, que no tuvimos sea. hace 20 años. Bueno, por supuesto, digo, en estos momentos que el mundo está viviendo, sí. ¿no? Parece como realmente la creación en el mundo digital, vamos a buscar uno por uno, de un comisionado realmente de redes sociales. Y acá hay una distancia como funcionaria que realmente a mí también me asusta en las políticas de seguridad. Voy a hacer un comentario un poco geek, pero a mí me gusta Batman. Y una de las teorías es que todos los malos de Batman, el Joker, Acertijo y todo el resto, son de alguna manera creación de Batman. O sea, porque existe un Batman, existen ellos. Todos estos locos existen porque hay un loco vestido de murciélago que defiende la ciudad. Ojo, no digo que sea Batman la ministra en el gobierno, pero digo esta cosa de tener que buscar o encontrar algo que no hay, puede llegar en un punto a convertir a que haya un Joker que no existía. Tal cual. Acá hay un tema que es que a mí me preocupa que un ministro diga los vamos a buscar y los vamos a perseguir a todos, sobre todo un ministro de Seguridad, si, como hablamos, en las redes está lleno de otros tipos de vertientes políticas diciendo cosas que siempre se tomaron en joda y nadie creyó que iban a asesinar ni a la presidenta en su momento. A mí lo que me interesa saber, digo, me hubiese encantado que la ministra, y seguramente lo ven porque lo ven muchos funcionarios de este noticiero, es que realmente empiece a decir que a partir de ahora en la Argentina van a haber políticas de ciberterrorismo, que a partir de ahora en la Argentina se va a empezar a hablar de grooming, que a partir de ahora en la Argentina se va a empezar a hablar de suplantación de identidad, bueno, ojo, que empecemos a hablar de cosas en serio, ojo con no eso, de boludeces, ojo de con verdad. Eso porque en su momento se aprobó, a ver, esto excede este gobierno, el anterior gobierno. Hace 3 años creo que fue Javier Esmaldone, persona que conozco de Twitter y no tengo ninguna buena relación, porque de hecho me bloqueó y habla pésimo de mí, pero yo lo defendí cuando Capitanich, como jefe de gabinete, le mandó una carta de documento por algo que le había puesto en Twitter. ¿Sí? Claro. Lo mismo digo hoy, ¿sí? Me parece que asustar con la idea de que si vos opinás, y esto podemos, es más, juntémonos todos, juntemos los especialistas, los expertos, los ministros, y charlemos justamente acerca de cuáles son los datos que se dan en lo digital, hasta dónde un dato, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, gente que me amenaza. ¿Vos vas a hacer una denuncia? La verdad que no pasó nada. En este caso, actuaron con celeridad y con la hija del presidente. Las cosas que uno ha leído de todo tipo de políticos, y no digo que estén bien, no digo sino que la idea es, si se va a hacer un cambio, yo lo que digo es, pensemos todos que no tiene que estar, lo mismo que con los datos, o sea, hay gente que decía, no, pero antes yo no confiaba en los gobernantes, ahora sí. Bueno, pero los gobernantes estos se van y vienen otros, con lo cual, tanto como en su momento... Sí, hay que ver qué va a pasar con esa información. Claro, los datos, no tenés que darle datos a alguien porque confías en la persona, porque la persona renuncia como ministro, termina como presidente y viene otro
Entonces, siempre hay que pensar que el que te parece peor, ese es el que va a tener los datos, no el que está ahora, que te parece bueno. Porque lo mismo era antes al revés. Antes muchos decían, no, porque el tema de grooming, vos decías, lo recuerdo muy bien porque se aprobó. Primero, en el Senado, una ley mala. Mala porque inaplicable y porque tenía cosas anticonstitucionales, pasa a diputados. Diputados, después de una gran discusión, la modifican. Vuelve al Senado, pero el Senado termina aprobando la anterior. Te comprometo, la semana que viene vamos a hacer una mesa especial sobre suplantación de identidad, grooming, y voy a invitar a otros colegas, porque me parece que si no empezamos a hablar nosotros de este tema, nadie va a tomar las cartas en el asunto. Te agradezco muchísimo, Mariano, un placer enorme. Lo pueden seguir en arroba es viral o arroba, ¿cómo es el Foyer. Foyer. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad un placer enorme. Hacemos una pequeña pausa. Después de la pausa se viene el debate político y prepárense porque vamos a hablar de todo con todos los partidos políticos representados en diferentes integrantes acá en Remix de Noticias y ya venimos. Remix político en instantes. Pausa cortita y venimos con más.